El sol de marzo se desplegaba sobre las laderas del Popocatépetl como un manto rojizo, iluminando las mochilas de expedición y el equipo científico disperso sobre la hierba. Era 2005, y el equipo de vulcanólogos e investigadores del Instituto Nacional de Geología y Sismología llevaba 3 semanas monitoreando las pequeñas pero preocupantes emisiones de ceniza que surgían del coloso mexicano. 6 especialistas bajo el liderazgo del doctor Alejandro Montero, un respetado geofísico de 48 años, con más de 2 décadas estudiando las estructuras volcánicas de la faja volcánica transmexicana. Elena Fuentes, una joven sismóloga de 32 años, ajustaba su equipo de medición, mientras Carlos Herrera, vulcanólogo de 45 años, revisaba las lecturas de gases del día anterior. Junto a ellos, Martín Salgado, geoquímico de 39 años, analizaba muestras de tierra con gesto concentrado. El equipo lo completaban Isabela Vega, experta en sistemas de alerta temprana de 37 años, y Daniel Ortiz, el documentalista de 29 años que registraba meticulosamente cada paso de la investigación. Las concentraciones de dióxido de azufre están aumentando de forma sostenida desde hace 3 días, comentó Carlos, pasándole la tablet a Alejandro. No son niveles alarmantes, pero hay un patrón irregular que no se corresponde con los registros históricos del volcán. El aire olía a tierra húmeda y azufre. A lo lejos, en los pueblos del valle, la vida continuaba ajena a las preocupaciones científicas del equipo. Los agricultores de San Nicolás de los Ranchos y Santiago Xalitzintla miraban ocasionalmente hacia la cumbre humeante del volcán, como habían hecho sus ancestros durante siglos, midiendo el peligro con una sabiduría transmitida por generaciones. Necesitamos datos del cráter interno, decidió Alejandro aquella mañana, después de estudiar los informes. La última exploración fue hace 6 meses y los sensores fijos no están captando toda la información que necesitamos para entender estas anomalías. El plan era sencillo: una expedición de un día para reemplazar sensores, tomar muestras directas y documentar visualmente cualquier cambio estructural en el cono interno. Una rutina que habían realizado decenas de veces, siempre con estrictos protocolos de seguridad. Aquella noche, en el campamento base establecido a 3.700 metros de altitud, Elena revisaba una carta topográfica mientras compartía chocolate caliente con Isabela. Las 2 mujeres habían desarrollado una estrecha amistad durante los 3 años que llevaban trabajando juntas. ¿Has notado algo extraño en los lugareños últimamente?, preguntó Elena en voz baja. Cuando fui a San Nicolás por provisiones, nadie quería hablar del volcán, y el anciano de la tienda me preguntó si habíamos visto las luces nocturnas. Isabela levantó la vista de su computadora. Probablemente se refiere a los fuegos fatuos o algún fenómeno natural asociado a las emisiones de gas. Estas montañas están llenas de leyendas. Sí, supongo, respondió Elena, pero su rostro reflejaba cierta inquietud. Es que también mencionó algo sobre los guardianes del fuego y cómo habían vuelto después de muchos años. Daniel, que estaba revisando el equipo fotográfico a pocos metros, se unió a la conversación con visible entusiasmo. Los guardianes del fuego es una leyenda local fascinante. Según la tradición oral, existía un grupo que realizaba rituales en el volcán para aplacar su furia. Se creía que tenían conocimientos astronómicos avanzados y predecían las erupciones. Desaparecieron durante la época colonial, pero hay quienes dicen que nunca se fueron del todo. Folclore local, intervino Alejandro, que se había acercado con su cuaderno de notas. Interesante desde una perspectiva antropológica, pero mañana nos centraremos exclusivamente en los datos científicos. Salimos a las 5:00 am. Descansen bien. La mañana del 17 de marzo amaneció despejada, con una visibilidad excepcional. El equipo inició el ascenso final hacia el cráter antes del amanecer, equipados con trajes térmicos, máscaras de gas, instrumentos de medición y suficientes provisiones para 12 horas. El plan contemplaba regresar al campamento base antes del anochecer. A las 7:12 am, Elena envió el último mensaje por radio. Base. Aquí equipo Popo 03. Hemos llegado al borde del cráter principal. Condiciones estables. Comenzamos descenso al cono interno. Próximo contacto en 1 hora. Ese contacto nunca llegó. A las 10:30 am,
Ante la falta de comunicación, el equipo de respaldo en el campamento base activó el primer protocolo de emergencia. A las 14:00, helicópteros de rescate sobrevolaban la zona, sin detectar señales del grupo. A las 18:00, con la luz desvaneciéndose, unidades especializadas de rescate alpino iniciaron la búsqueda en terreno. En las siguientes 72 horas, más de 100 rescatistas peinaron cada metro accesible del volcán. Encontraron el equipo de comunicación abandonado a 200 metros del borde del cráter, junto a algunas mochilas con provisiones y equipos científicos. No había signos de actividad volcánica inusual, derrumbes o accidentes. Los 6 investigadores simplemente se habían esfumado, como si el Popocatépetl los hubiera devorado sin dejar rastro. En los pueblos cercanos, los ancianos murmuraban sobre el regreso de los guardianes y cerraban sus puertas al anochecer. En Ciudad de México, las familias de los desaparecidos exigían respuestas que nadie podía proporcionarles, y en los pasillos del instituto, colegas y directivos se preguntaban cómo un equipo tan experimentado podía desaparecer sin dejar evidencia en un entorno que conocían a la perfección. Lo que nadie sabía entonces era que uno de ellos regresaría, años después, con una historia que nadie estaría preparado para escuchar. Las primeras 48 horas tras la desaparición se caracterizaron por un optimismo forzado. Los encontraremos, repetían los oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil a los familiares reunidos en un hotel de Puebla, convertido en centro de operaciones. El gobierno federal había desplegado todos los recursos disponibles: helicópteros equipados con cámaras térmicas, drones de reconocimiento, equipos de rescate alpino y hasta perros entrenados para búsqueda en condiciones extremas. Mariana Montero, la hija de 22 años del doctor Alejandro, abandonó sus estudios universitarios en Monterrey para instalarse en el improvisado centro de operaciones. Con los ojos enrojecidos por el llanto y el insomnio, examinaba cada mapa, cada informe, cada fotografía que los equipos de rescate compartían. «Mi padre conoce ese volcán mejor que su propio jardín», insistía, señalando rutas alternativas en los mapas topográficos. Si hubiera habido un accidente, habría activado la baliza de emergencia. Tiene que ser otra cosa. A su lado, la esposa de Carlos Herrera, Teresa, asentía en silencio mientras sostenía entre sus manos la gorra de béisbol favorita de su marido. Habían estado casados durante 20 años y jamás habían pasado más de una semana separados. «Volveré antes de que notes mi ausencia», le había dicho Carlos antes de partir. Ahora, cada hora sin noticias pesaba como un año. Los padres de Daniel Ortiz, el documentalista más joven del equipo, habían montado una campaña en redes sociales que rápidamente captó la atención nacional. «Encuentren a los 6» se convirtió en tendencia, y pronto los rostros de los desaparecidos empapelaban muros, paradas de autobús y pantallas en todo México. Una semana después, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, el presidente de la República visitó la zona y prometió no escatimar recursos hasta encontrar a nuestros científicos. Las cámaras captaron su gesto solemne mientras observaba el volcán a lo lejos. Lo que no registraron fue la conversación privada con el director del Instituto Nacional de Geología. «¿Cuáles son las posibilidades reales, doctor?» «Señor presidente, hemos analizado todos los escenarios. No hubo actividad volcánica significativa, no hay evidencia de derrumbes o avalanchas, no se han detectado cuerpos en ningún barranco accesible. Es como si se hubieran evaporado». El mandatario frunció el ceño. «¿Está sugiriendo algún tipo de secuestro?» «Es una posibilidad que estamos investigando con las autoridades, pero no hay demandas, no hay testigos, no hay vehículos no identificados en la zona. Todo el personal de apoyo ha sido investigado exhaustivamente». Tras 2 semanas de búsqueda intensiva, la operación cambió de rescate a recuperación, un eufemismo burocrático para aceptar que ya no se buscaban sobrevivientes. A los 30 días, las familias recibieron la notificación oficial. El caso pasaría a la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, y el acceso al volcán quedaría restringido hasta nuevo aviso. Para Sofía Vega, la hermana menor de Isabela, esta transición resultó intolerable. Una periodista de investigación con contactos en todo el país, Sofía se negó a aceptar las explicaciones oficiales
y decidió conducir su propia investigación. El reporte oficial está plagado de inconsistencias, le dijo a Mariana Montero durante un café en Ciudad de México. 3 meses después de la desaparición, los niveles de actividad sísmica registrados aquella mañana no coinciden con los reportes públicos, y hay un periodo de 2 horas que ha sido completamente borrado de los registros de comunicaciones. Mariana la observó con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Estás sugiriendo que hay un encubrimiento? Estoy sugiriendo que alguien no quiere que sepamos lo que realmente pasó ahí arriba, respondió Sofía, deslizando una carpeta a través de la mesa. Y no soy la única que lo piensa. En la carpeta había testimonios de residentes locales que aseguraban haber visto luces extrañas en el volcán durante las semanas previas a la desaparición. También contenía fotografías borrosas de lo que parecían ser personas con túnicas oscuras ascendiendo por senderos poco transitados. Los aldeanos los llaman los guardianes, explicó Sofía. Aparentemente, es un grupo que ha existido en la región desde tiempos prehispánicos. El gobierno local los considera una simple leyenda urbana, pero hay demasiados testimonios consistentes para ignorarlos. Durante el primer año, las familias mantuvieron la presión mediática y legal, organizaron vigilias, presentaron recursos legales, contrataron investigadores privados, pero gradualmente el caso fue perdiendo visibilidad pública. Otros desastres, otras crisis, otras noticias ocuparon los titulares. En el segundo aniversario de la desaparición, solo un pequeño grupo se reunió al pie del Popocatépetl para una ceremonia conmemorativa. Teresa Herrera había fallecido 6 meses antes, víctima de un cáncer fulminante que muchos atribuyeron al dolor de la pérdida. Los padres de Daniel Ortiz se habían mudado a España, incapaces de soportar los recuerdos. Solo Mariana y Sofía persistían en su búsqueda de respuestas, ahora unidas por un vínculo más fuerte que la amistad. El tercer año trajo el golpe definitivo: certificados de presunción de muerte, documentos fríos y oficiales que declaraban legalmente fallecidos a los 6 investigadores, permitiendo a las familias cerrar asuntos pendientes, reclamar seguros, distribuir herencias. Para el sistema, el caso estaba oficialmente cerrado. No los declararé muertos sin pruebas, afirmó Mariana, rompiendo el certificado frente a un funcionario imperturbable. Mi padre está vivo en alguna parte, y lo encontraré. Sin embargo, la realidad económica y emocional fue erosionando su determinación. A los 5 años de la desaparición, Mariana había regresado a sus estudios y trabajaba como geóloga en un proyecto minero en Sonora. Sofía había publicado un libro sobre el caso titulado 6, La verdad no revelada, que generó cierto revuelo, pero pronto fue relegado a las estanterías de teorías conspirativas. El Instituto Nacional de Geología había inaugurado un memorial en sus instalaciones. 6 placas de bronce con los nombres y logros de los desaparecidos. Un gesto ceremonial que parecía certificar que la historia había concluido. En los pueblos cercanos al volcán, los ancianos seguían contando historias sobre los guardianes del fuego, pero ahora añadían a sus relatos la mención de 6 forasteros que fueron elegidos por la montaña. Para la cultura local, no se trataba de una tragedia, sino de un honor ancestral, ser reclamado por las fuerzas telúricas que gobernaban sus vidas desde tiempos inmemoriales. Y así, el silencio se impuso, un silencio ocasionalmente interrumpido por rumores. Un excursionista que aseguraba haber visto a alguien parecido a Elena en un sendero remoto, un pescador que juraba haber conversado con un hombre que se identificó como Martín en una playa de Oaxaca, una enfermera de un hospital psiquiátrico en Veracruz que reportó a un paciente que deliraba sobre rituales en el corazón del fuego. Cada pista era meticulosamente investigada por Sofía y luego descartada. Cada rumor alimentaba brevemente la esperanza para luego sumarse al catálogo de falsas alarmas, hasta que, exactamente 10 años después de la desaparición, el 17 de marzo de 2015, un hombre demacrado, con la barba encanecida y la mirada perdida, se presentó en la recepción del Instituto Nacional de Geología en Ciudad de México. «Mi nombre es Daniel Ortiz», dijo con voz ronca, casi olvidada. «Desaparecí hace 10 años en el Popocatépetl. He vuelto para contar la verdad». La noticia del regreso de Daniel Ortiz se propagó como una onda sísmica.
Los canales de televisión interrumpieron su programación, las redes sociales estallaron con especulaciones, y en menos de 3 horas, el perímetro del Instituto Nacional de Geología estaba rodeado por decenas de periodistas, curiosos y fuerzas de seguridad. Daniel fue inmediatamente trasladado a un hospital privado en las afueras de la ciudad. Su estado físico era preocupante: desnutrición severa, múltiples cicatrices de origen desconocido, quemaduras de segundo grado en ambas manos y una extraña erupción cutánea que los dermatólogos no pudieron identificar. Pero más alarmante aún era su estado mental. Alternaba periodos de lucidez absoluta con episodios de terror incontrolable, durante los cuales repetía frases en un idioma que los lingüistas posteriormente identificarían como una variante arcaica del náhuatl. Mariana Montero aterrizó en Ciudad de México esa misma noche, tomando el primer vuelo disponible desde Sonora. Sofía Vega ya estaba en el hospital cuando ella llegó, haciendo valer su credencial de periodista para mantener a raya a la prensa sensacionalista. El reencuentro fue breve y supervisado por médicos. Daniel reconoció a ambas mujeres, pero su mirada transmitía una mezcla de alivio y profundo pesar. «Lo siento tanto, Mariana», fueron sus primeras palabras, tomando la mano de la hija de Alejandro. «Tu padre, todos ellos, intenté, no pudo continuar». Los médicos insistieron en que necesitaba descansar, y las mujeres fueron escoltadas a una sala de espera privada, donde agentes federales ya las aguardaban para un interrogatorio preliminar. Durante los siguientes 3 días, Daniel permaneció bajo estricta vigilancia médica, mientras un equipo multidisciplinario evaluaba su condición. Las autoridades establecieron un cerco informativo, pero los rumores se filtraban como agua entre los dedos. Se decía que había regresado con poderes precognitivos, que podía predecir temblores minutos antes de que ocurrieran. Otros afirmaban que su sangre contenía compuestos desconocidos que habían dejado perplejos a los toxicólogos. Al 4.º día, cuando su condición se estabilizó, Daniel pidió hablar con Mariana y Sofía en privado. Los médicos accedieron, pero las autoridades insistieron en grabar el encuentro, argumentando motivos de seguridad nacional. La habitación hospitalaria había sido acondicionada para parecer menos institucional. Plantas de interior, una pequeña fuente de agua y luz natural creaban una atmósfera más acogedora. Daniel estaba sentado junto a la ventana, contemplando el horizonte urbano de Ciudad de México como si fuera un paisaje alienígena. «Antes de contarles todo», comenzó sin apartar la mirada de la ventana, «necesito mostrarles algo». De debajo de su almohada extrajo un objeto envuelto en un trozo de tela oscura. Con movimientos cautelosos, casi reverenciales, lo desenvolvió sobre la mesita auxiliar. Era un pequeño cilindro de obsidiana negra, de aproximadamente 10 centímetros de longitud y 3 de diámetro. Su superficie estaba cubierta por intrincados grabados que parecían cambiar sutilmente según el ángulo de observación. En uno de sus extremos tenía incrustada una piedra verde que Sofía, con su ojo entrenado, identificó inmediatamente como jade prehispánico. «El tlachinoli», murmuró Daniel. «El marcador de fuego». Mariana observó el objeto con desconfianza. «¿Qué es exactamente?» «Es la razón por la que desaparecimos y la razón por la que estoy aquí ahora». Daniel explicó que el cilindro era un instrumento ceremonial antiguo, utilizado por los sacerdotes aztecas para sus rituales volcánicos. Según la tradición, permitía comunicarse con el corazón del fuego y predecir erupciones con asombrosa precisión. Lo encontramos aquella mañana, semienterrado en una grieta recién formada del cráter interno. Alejandro pensó que era un hallazgo arqueológico importante, pero incidental a nuestra misión. Decidió que lo documentaríamos y luego lo entregaríamos a las autoridades correspondientes. Su voz se quebró al mencionar el nombre del líder de la expedición. Esa noche, mientras examinábamos el objeto en nuestra tienda de campaña, fuimos rodeados por figuras encapuchadas que surgieron de la oscuridad. No hubo violencia, nos sedaron con algún tipo de gas. Cuando despertamos, estábamos en un sistema de cuevas dentro del volcán, cuevas que no aparecen en ningún mapa, que no deberían existir dado el estado activo del Popocatépetl. Sofía, que había estado tomando notas frenéticamente, levantó la mirada. «¿Los guardianes del fuego?» Daniel asintió lentamente. «Ellos se hacen llamar Tletl Tlazoma Maltín», pronunció con cuidado.
Una hermandad que ha existido en secreto durante siglos, descendientes directos de los sacerdotes volcánicos aztecas, viven en esas cuevas, completamente aislados del mundo exterior, emergiendo solo para realizar sus rituales o cuando sienten que el volcán está inquieto. Explicó que la hermandad consideraba el Tlachinoli como su posesión más sagrada, robada durante la conquista española y perdida durante siglos. Su reaparición fue interpretada como una señal divina, y los 6 científicos fueron elegidos como testigos de un ciclo ritual que se completaría en 10 años. No éramos prisioneros en el sentido tradicional, continuó Daniel. Éramos invitados forzosos, testigos de conocimientos que el mundo moderno ha olvidado. Vivimos con ellos, aprendimos su lengua, participamos en sus rituales. Con el tiempo, algunos de nosotros incluso llegamos a creer en su misión. Mariana se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Mi padre está vivo?» La expresión de Daniel se ensombreció. Alejandro fue el primero en adaptarse. Su conocimiento previo sobre culturas prehispánicas le permitió ganar la confianza de los ancianos. Se convirtió en importante para ellos. Desvió la mirada, incapaz de continuar por un momento. Los demás, Elena e Isabela, intentaron escapar durante el segundo año. Las recapturaron, pero no fueron castigadas. Carlos cayó enfermo durante el cuarto año, algún tipo de infección pulmonar. Los sanadores hicieron lo que pudieron, pero sin medicamentos modernos. Se detuvo, dejando que el silencio completara la frase. ¿Y Martín?, preguntó Sofía. Martín se adaptó completamente. Renunció a su vida anterior. La última vez que lo vi, había tomado una esposa de la comunidad y esperaban un hijo. Daniel explicó que su liberación no fue una fuga, sino parte del plan. Según las creencias de la hermandad, el ciclo ritual de 10 años requería que un testigo regresara al mundo exterior con el Tlachinoli, preparando el camino para lo que llamaban la renovación. Me eligieron a mí porque era el más joven, porque documenté todo, porque podría contar la historia, dijo, girando lentamente el cilindro de obsidiana. Pero también porque soy el único que nunca creyó completamente en su doctrina. El objeto captaba la luz de forma hipnótica, proyectando patrones complejos en las paredes blancas de la habitación. Este objeto no es solo ceremonial, continuó Daniel. Contiene conocimientos sismológicos y vulcanológicos avanzados. Los grabados son un sistema complejo para predecir actividad volcánica basado en observaciones milenarias. Alejandro logró decodificar parte del sistema, y lo que descubrió lo aterrorizó. Mariana se inclinó para examinar los grabados más de cerca. ¿Qué descubrió? Que el Popocatépetl está entrando en un ciclo eruptivo que no se ha visto en 2000 años, respondió Daniel, su voz apenas un susurro, y que la hermandad lo sabe. De hecho, creen que pueden controlarlo mediante sus rituales. Y lo más perturbador es que Alejandro terminó creyéndolo también. El cilindro de obsidiana brillaba con luz propia sobre la mesa, como si respondiera a las palabras de Daniel. Más tarde, los científicos que lo analizarían descubrirían que contenía trazas de elementos radiactivos naturales y que su composición molecular no correspondía a ninguna fuente de obsidiana conocida en México. Pero en ese momento, para Mariana y Sofía, era simplemente la primera prueba tangible en 10 años, la confirmación material de que la historia de Daniel, por increíble que pareciera, tenía un anclaje en la realidad. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que el verdadero propósito del Tlachinoli y el mensaje que Alejandro Montero había enviado a través de Daniel era mucho más urgente y aterrador de lo que parecía. Un mensaje codificado en los patrones cambiantes de la obsidiana, visible solo para aquellos que supieran interpretarlo. Un mensaje que comenzaría a revelarse esa misma noche, cuando el Popocatépetl, después de años de relativa calma, iniciaría una serie de explosiones que harían temblar las ventanas de Ciudad de México. La noche del 20 de marzo de 2015, 3 días después del regreso de Daniel, el Popocatépetl emitió una columna de ceniza que alcanzó los 7 kilómetros de altura. No era una erupción catastrófica, pero sí lo suficientemente inusual como para que las autoridades elevaran el nivel de alerta y ordenaran evacuaciones preventivas en las comunidades más cercanas al volcán. En una sala de conferencias improvisada en el Hospital Ángeles, un equipo multidisciplinario se había reunido de urgencia.
Vulcanólogos del instituto, representantes de protección civil, agentes federales y un grupo selecto de expertos internacionales, convocados apresuradamente, discutían en un ambiente tenso. Daniel Ortiz, todavía vistiendo una bata de hospital, ocupaba un lugar central junto a Mariana y Sofía. Sobre una mesa iluminada, yacía el Tlachinoli, ahora conectado a equipos de medición avanzados. Científicos con guantes especiales examinaban sus grabados, mientras en pantallas digitales se desplegaban análisis en tiempo real. La Lucía Mendoza, quien había asumido la dirección del Departamento de Vulcanología tras la desaparición del equipo original, presentaba las conclusiones preliminares con voz controlada pero tensa. Las predicciones basadas en los patrones del objeto coinciden con nuestras lecturas sísmicas con un 94% de precisión. Es francamente imposible. Este artefacto está anticipando microeventos que nuestros sensores más avanzados apenas pueden detectar. Un murmullo recorrió la sala. La ciencia moderna se enfrentaba a un conocimiento ancestral que desafiaba sus paradigmas. Daniel se levantó con dificultad, apoyándose en Mariana. No hay tiempo para debates epistemológicos, dijo con una autoridad que contrastaba con su frágil apariencia. Lo que estamos viendo son los eventos precursores de algo mucho mayor. Según los guardianes, según Alejandro, tenemos aproximadamente 3 días antes de que comience la fase crítica. La reunión se prolongó durante horas. Daniel explicó que la hermandad de los Tletl-Tlazomamaltin llevaba generaciones preparándose para este ciclo eruptivo específico, que según sus creencias representaba un reinicio necesario para la Tierra. No son personas irracionales, insistió. Su conocimiento combina observaciones científicas precisas con un marco cultural distinto. Han desarrollado métodos para predecir con exactitud los ciclos del volcán. Y Alejandro, con su formación científica, logró tender un puente entre ambos sistemas de conocimiento. Proyectó una serie de dibujos que había realizado durante su cautiverio. Mapas detallados del sistema de cuevas, diagramas de los rituales y retratos de los líderes de la hermandad. Entre ellos, uno destacaba dolorosamente: Alejandro Montero, con barba canosa y el rostro surcado por cicatrices rituales, vistiendo las túnicas ceremoniales de un guardián superior. «¿Mi padre?», susurró Mariana, tocando la imagen con dedos temblorosos. «Se convirtió en uno de ellos, pero nunca olvidó quién era», explicó Daniel. «Durante años trabajó en un plan para salvar vidas, para evitar una catástrofe, utilizando tanto el conocimiento científico moderno como la sabiduría ancestral de la hermandad. Fue entonces cuando reveló la verdadera razón de su regreso y el mensaje codificado en el Tlachinoli». Alejandro había descubierto que el ciclo eruptivo que se aproximaba no podía ser detenido mediante rituales, como creían los guardianes, pero sí podía ser mitigado mediante intervenciones precisas. «El cilindro contiene coordenadas exactas», explicó, señalando secciones específicas de los grabados, puntos de presión geológica donde pequeñas detonaciones controladas podrían liberar tensión gradualmente, evitando una megaerupción. Los vulcanólogos presentes intercambiaron miradas escépticas. Lo que Daniel proponía contradecía protocolos establecidos. Sin embargo, los datos que ofrecía eran demasiado precisos para ser ignorados. Ladrá Mendoza fue la primera en romper el silencio. «Si lo que dices es cierto, necesitaríamos autorización presidencial. Estamos hablando de detonaciones en un volcán activo, cerca de zonas pobladas. No tenemos tiempo para burocracia», respondió Daniel. Alejandro sabía que este momento llegaría. Por eso me envió ahora. Por eso me dio el Tlachinoli. Si no actuamos en 72 horas, la erupción causará decenas de miles de víctimas. Las siguientes 48 horas fueron una carrera contrarreloj. Mientras las autoridades debatían la viabilidad del plan, un equipo técnico trabajaba frenéticamente para correlacionar las predicciones del cilindro con modelos computarizados modernos. Para sorpresa de los escépticos, cada nueva medición confirmaba la precisión asombrosa del antiguo artefacto. En la madrugada del 22 de marzo, un helicóptero militar despegó del campo militar número 1 con un equipo especializado a bordo. Daniel, todavía débil pero determinado, viajaba junto a expertos en explosivos y vulcanólogos.
Mariana había insistido en acompañarlos, argumentando que su formación como geóloga podría ser útil. La verdad, que todos entendían sin necesidad de verbalizarla, era que necesitaba buscar a su padre. A las 5:47 am, el helicóptero sobrevolaba el cráter humeante. La visibilidad era reducida debido a las emisiones de ceniza, pero las coordenadas del Tlachinoli les guiaban con precisión sobrenatural. Ahí, señaló Daniel a través de la ventanilla, indicando una formación rocosa específica en la ladera norte interior. La entrada a las cuevas está oculta bajo esa saliente. El descenso fue técnicamente complejo. Equipados con trajes térmicos y máscaras de oxígeno, el equipo se desplegó en una zona que los sensores indicaban como relativamente estable. Los técnicos en explosivos comenzaron inmediatamente a colocar cargas en los puntos exactos indicados por el Tlachinoli, mientras Daniel y Mariana, escoltados por 2 soldados, se dirigían hacia la entrada oculta. Alejandro anticipó este momento, explicó Daniel mientras avanzaban por un estrecho pasadizo descendente. Convenció a la hermandad de que las detonaciones formaban parte del ritual necesario para guiar la erupción. Para la mayoría de los guardianes, nuestra presencia aquí está profetizada. A medida que se adentraban en el sistema de cuevas, la temperatura aumentaba y el aire se volvía denso con vapores sulfurosos. Las paredes estaban decoradas con pinturas rupestres que mezclaban imágenes prehispánicas con símbolos matemáticos modernos, un testimonio visual del sincretismo que Alejandro había fomentado durante una década. Tras 20 minutos de descenso, el pasadizo se abrió a una caverna amplia, iluminada por antorchas y aberturas naturales en el techo que dejaban filtrar luz volcánica rojiza. En el centro había un altar de piedra, y junto a él una figura solitaria aguardaba. Alejandro Montero apenas se parecía al hombre que había desaparecido 10 años atrás. Su cuerpo delgado estaba cubierto por túnicas ceremoniales decoradas con símbolos volcánicos. Su rostro, marcado por el tiempo y rituales, mostraba cicatrices deliberadas que formaban patrones similares a los del Tlachinoli. Su cabello y barba, completamente blancos, estaban trenzados con cuentas de obsidiana. «Papá», susurró Mariana, avanzando con pasos temblorosos. Los ojos de Alejandro, que habían estado fijos en un punto distante, se enfocaron en su hija. Por un momento, el científico que había sido pareció emerger bajo la fachada del sacerdote volcánico. «Mariana», su voz sonaba áspera, como si hubiera pasado años hablando en un idioma diferente. «Viniste». Daniel cumplió su misión. Se abrazaron en silencio, un reencuentro cargado de emociones contradictorias. Cuando finalmente se separaron, Alejandro se dirigió a Daniel con una formalidad ritual. «El Tlachinoli ha regresado al mundo exterior, como estaba escrito. ¿Han comenzado las liberaciones?» Daniel asintió. «Las primeras detonaciones están programadas para dentro de 20 minutos. Entonces no hay tiempo que perder», respondió Alejandro, dirigiéndose hacia una apertura lateral de la caverna. «Los guardianes han aceptado la necesidad de las detonaciones, pero hay divisiones internas. El grupo tradicionalista, liderado por el anciano Tecpatl, cree que interferir con la voluntad del volcán es una herejía». Mientras avanzaban por un nuevo pasadizo, Alejandro explicó rápidamente cómo había ganado influencia dentro de la hermandad, introduciendo gradualmente conceptos científicos modernos sin desafiar frontalmente su marco cosmológico. Para los guardianes, él era el elegido externo, un papel profetizado en sus tradiciones orales. «Logré convencerlos de que la ciencia moderna y su conocimiento ancestral son caminos complementarios hacia la misma verdad», explicó. «Pero el verdadero desafío fue identificar los puntos de presión geológica y codificarlos en el Tlachinoli de una manera que nuestros colegas pudieran interpretar. Llegaron a una segunda caverna, más pequeña y tecnológicamente sorprendente. Un sistema de espejos captaba y redirigía la luz natural, iluminando mesas improvisadas cubiertas de papeles, instrumentos de medición artesanales y, sorprendentemente, algunos equipos electrónicos alimentados por un sistema rudimentario de energía geotérmica. «Mi laboratorio», dijo Alejandro con un deje de orgullo. «Desde aquí he monitoreado el volcán durante años». Mariana examinó los papeles con asombro.
Eran páginas y páginas de cálculos precisos, diagramas geológicos y predicciones sísmicas, muchos de ellos realizados en los reversos de envoltorios de alimentos y otros materiales reciclados. Todo este tiempo estuviste trabajando para evitar un desastre, murmuró comprendiendo finalmente. El ciclo eruptivo es inevitable, respondió Alejandro, pero su manifestación puede ser modulada. Los antiguos mexicas entendieron esto hace siglos. No pretendían detener las erupciones, sino negociar con ellas, liberando presión gradualmente mediante rituales realizados en momentos precisos. Se acercó a un mapa tridimensional del volcán, construido meticulosamente con materiales locales. Lo que estamos haciendo ahora es la versión moderna de esos rituales. Las detonaciones controladas en estos 7 puntos, señaló ubicaciones específicas, crearán microcanales de ventilación que permitirán la liberación gradual de gases y presión magmática. En lugar de una erupción catastrófica, tendremos una serie de eventos menores a lo largo de varias semanas. El radio que llevaba Daniel cobró vida con un crujido estático. Equipo científico, aquí base, cargas colocadas en puntos alfa, beta y gamma, esperando confirmación para proceder. Daniel miró a Alejandro, quien asintió solemnemente. Confirmen detonación secuencial. Intervalo de 60 segundos entre cada punto, respondió Daniel. La primera explosión llegó como una vibración profunda que reverberó a través de las cuevas. Pequeñas piedras y polvo se desprendieron del techo. La segunda, un minuto después, fue más intensa, haciendo que los instrumentos artesanales de Alejandro oscilaran violentamente. La tercera provocó que todos se sujetaran a las paredes para mantener el equilibrio. En las pantallas improvisadas, líneas sísmicas fluctuaban erráticamente para luego estabilizarse en patrones más regulares. «Está funcionando», exclamó Alejandro, estudiando los datos. «La presión en la cámara principal está disminuyendo. Ahora necesitamos...» Su frase quedó interrumpida por gritos provenientes del pasadizo. Un grupo de guardianes irrumpió en la cámara, liderados por un anciano cuyo rostro estaba completamente cubierto por pintura ritual. Sus ojos reflejaban el fuego de las antorchas con furia religiosa. «Tecpatl», exclamó Alejandro, interponiéndose entre el grupo y Mariana. «Las liberaciones son necesarias. Están siguiendo el camino que las estrellas han marcado». El anciano respondió en náhuatl, con palabras rápidas y cortantes. Daniel tradujo para Mariana. «Dice que has traicionado a la hermandad, que has corrompido los rituales sagrados con ciencia profana, que el volcán exige un sacrificio para aplacar su ira por nuestra interferencia». La tensión era palpable. Los guardianes avanzaron lentamente, rodeando a Alejandro, Daniel y Mariana. La comunicación por radio se había interrumpido y los soldados que los escoltaban habían quedado atrás en la caverna principal. «No habrá sacrificios», declaró Alejandro firmemente, mezclando español y náhuatl. Esa parte de la tradición fue malinterpretada. Los antiguos mexicas ofrecían conocimiento al volcán, no sangre. Se dirigió directamente a los guardianes más jóvenes, aquellos que durante años habían sido sus estudiantes, explicándoles cómo las detonaciones estaban siguiendo exactamente los patrones prescritos en los textos ancestrales. Muchos parecían dudar, mirando alternativamente a Alejandro y al anciano Tecpatl. En ese momento crítico, la cuarta detonación sacudió la caverna con fuerza inesperada. Una grieta se abrió en el suelo, separando a los dos grupos. Del abismo surgió una columna de vapor sulfuroso y la temperatura aumentó dramáticamente. «¡El pasadizo norte!», gritó Alejandro a Daniel y Mariana. «Ahora». Corrieron hacia una abertura apenas visible, mientras detrás de ellos la confrontación entre facciones de guardianes degeneraba en caos. El suelo temblaba continuamente y era evidente que la estructura de las cuevas estaba comprometida. El pasadizo ascendía en espiral, con escalones tallados en la roca viva. Alejandro guiaba el camino con la seguridad de quien ha recorrido la ruta innumerables veces. «Este túnel emerge a 200 metros del cráter principal, en la ladera este», explicó entre respiraciones agitadas. «Desde allí podremos llegar al punto de extracción». Mariana, que avanzaba justo detrás de su padre, notó que cojeaba visiblemente. «Estás herido». «Una vieja lesión», respondió sin detenerse. «Pequeño precio por el conocimiento que he adquirido».
Tras 15 minutos de ascenso extenuante, vieron luz natural filtrándose a través de una apertura cubierta parcialmente por vegetación. Emergieron a la ladera del volcán justo cuando la quinta detonación retumbaba en las profundidades. El paisaje era apocalíptico y hermoso. Columnas de vapor surgían de múltiples puntos alrededor del cráter, formando nubes que se teñían con la luz del amanecer. La tierra vibraba con energía contenida, pero los sismógrafos portátiles que Daniel llevaba mostraban patrones cada vez más estables. Alejandro contempló el espectáculo con expresión serena, casi reverencial. «Este es el lenguaje del fuego», murmuró. «No destrucción ciega, sino transformación controlada. Los antiguos lo entendieron. Nosotros lo olvidamos». El sonido de un helicóptero aproximándose rompió el momento. Mariana activó una bengala, y pronto la aeronave apareció sobre ellos, descendiendo lo suficiente para lanzar una escalera de cuerda. «¡Vamos!», gritó Daniel sobre el rugido del motor y el silbido del vapor volcánico. «Las últimas detonaciones están programadas para los próximos minutos». Mariana subió primero, seguida por Daniel. Cuando ambos estaban a bordo, miraron hacia abajo, donde Alejandro permanecía inmóvil, su figura recortada contra el paisaje humeante. «¡Papá!», gritó Mariana. «¡Sube!». Alejandro negó con la cabeza, una sonrisa tranquila en su rostro marcado. «Mi lugar está aquí», respondió, su voz apenas audible sobre el estruendo. «Aún hay trabajo por hacer. Los guardianes necesitarán guía para entender lo que ha ocurrido hoy». «Te creíamos muerto durante 10 años», sollozó Mariana. «No puedes quedarte». «No estoy muerto, hija», respondió, su figura cada vez más pequeña, mientras el helicóptero ganaba altura por razones de seguridad. «Que he vivido más plenamente estos años que en toda mi vida anterior. He tendido un puente entre dos mundos, y gracias a ti, a Daniel y al Tlachinoli, miles de vidas se salvarán». La sexta detonación sacudió el volcán, y una nueva columna de vapor surgió cerca de donde Alejandro se encontraba. Por un momento, Mariana temió que hubiera sido alcanzado, pero cuando el vapor se disipó, pudo verlo una última vez, alzando el brazo en un gesto de despedida antes de volverse hacia la entrada de la cueva y desaparecer en su interior. En las semanas siguientes, tal como Alejandro había predicho, el Popocatépetl experimentó una serie de erupciones menores y controladas. Los sistemas de alerta temprana, ahora calibrados según los principios codificados en el Tlachinoli, permitieron evacuaciones precisas y temporales. No hubo víctimas mortales. El caso de los 6 del Popocatépetl fue oficialmente cerrado, con una narrativa oficial cuidadosamente construida que mencionaba un grupo aislado de investigadores tradicionales sin profundizar en la naturaleza de los guardianes del fuego. 5 de los 6 desaparecidos fueron declarados oficialmente fallecidos, aunque sin cuerpos que reclamar. El Tlachinoli fue clasificado como Patrimonio Cultural de Interés Científico y resguardado en una bóveda especial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde equipos multidisciplinarios continuarían estudiando sus grabados durante décadas. Daniel Ortiz, tras meses de recuperación y readaptación, escribió un libro titulado Entre dos fuegos, mi década con los guardianes del volcán. Fue un éxito internacional, aunque muchos lo consideraron una obra de ficción bien elaborada. Solo aquellos directamente involucrados en los eventos conocían la verdad completa. Mariana Montero regresó a su trabajo como geóloga, pero ahora especializada en sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Fundó una organización dedicada a recuperar y preservar conocimientos indígenas sobre patrones geológicos y climáticos, integrándolos con metodologías científicas modernas. Y en cuanto a Alejandro Montero, circulaban rumores. Excursionistas ocasionales reportaban haber visto a un hombre de cabello blanco y túnica oscura observando el cráter en las madrugadas. Vulcanólogos que monitoreaban el Popocatépetl mencionaban datos anómalos que aparecían misteriosamente en sus sistemas, predicciones precisas que llegaban de fuentes anónimas. El 17 de marzo de cada año, Mariana subía hasta el mirador más cercano permitido al volcán. Llevaba consigo 2 objetos, una fotografía familiar tomada antes de la desaparición y una pequeña pieza de obsidiana que Daniel le había entregado, desprendida del Tlachinoli. Desde allí contemplaba el coloso que había transformado su vida,
que había tomado a su padre, pero también lo había convertido en algo más grande que un simple científico, en un puente entre mundos, en un guardián moderno de un conocimiento ancestral. Y a veces, en esas visitas anuales, cuando el viento soplaba desde la cima y el sol iluminaba las fumarolas perpetuas, Mariana podía jurar que escuchaba una voz familiar en el rugido distante del volcán. Una voz que le recordaba que algunas desapariciones no son finales, sino transformaciones, que algunos misterios, una vez resueltos, revelan verdades más profundas que las preguntas originales, que su padre, en cierto modo, seguía vivo en el corazón del fuego, velando por aquellos que habitaban a la sombra del gigante dormido.